Sindicato Mexicano de Electricistas. El Sindicato Mexicano de Electricistas acusará a Felipe Calderón Hinojosa y a los titulares de la Secretaría de Hacienda, Trabajo y Economía, entre otras, que participaron en la violación de los derechos laborales de más de 16,000 trabajadores que siguen en resistencia. En conferencia de prensa, José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior del ESME, explicó las diferentes violaciones en que incurrió el Estado mexicano. El próximo 24 de mayo, el Sindicato Mexicano de Electricistas entregará su queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Estados Unidos. El miércoles 22 de mayo, una comisión del ESME partirá de la Ciudad de México hacia la Comisión Interamericana. En octubre del 2009, Felipe Calderón Hinojosa, en un acto unilateral y arbitrario, luego de haber tomado las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro por la fuerza, ordenó su extinción a través de un decreto presidencial, dejando en el desempleo a miles de trabajadores electricistas miembros del ESME. Desde hace más de 3 años y medio, el Sindicato Mexicano de Electricistas lleva a cabo una lucha jurídica civil pacífica por la reinstalación laboral de los trabajadores despedidos injustificadamente en octubre del 2009. El 13 de septiembre de 2012, el segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia del trabajo otorgó al ESME un amparo que concedía la reinstalación de los trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad a través del patrón sustituto. El amparo se convertía en una oportunidad histórica del gobierno mexicano para solucionar un conflicto de más de 3 años y medio, restituyendo los derechos laborales a miles de trabajadores electricistas. Pero en un acto de ilegalidad e injusticia, el 30 de enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó dicho amparo. La justicia en nuestro país no existe. Se encuentra secuestrada por los intereses políticos y económicos de quienes ostentan el poder y utilizan el aparato del Estado para legalizar lo ilegal, haciendo posibles violaciones de todo tipo en contra del pueblo y los trabajadores. Por esos motivos, acusaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como responsables de la violación a nuestros derechos humanos al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Trabajo, Energía, Economía y Hacienda durante la gestión calderonista, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y a la Comisión Federal de Electricidad. En nuestra queja acusamos al gobierno mexicano de violar los siguientes derechos. 1. El derecho al trabajo. El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro eliminó nuestro derecho al trabajo y con ello la oportunidad de obtener a través de nuestras capacidades los medios para una vida digna. 2. Estabilidad laboral. El decreto de extinción de Luz y Fuerza significó también la pérdida de la estabilidad laboral, pues a partir de este despido, los trabajadores nos vemos condenados a vagar entre el trabajo informal, carentes de prestaciones y derechos fundamentales. La seguridad social. En el momento del decreto de extinción de Luz y Fuerza contaba con 22,000 jubilados, quienes han dejado de recibir sus ingresos con apego al contrato colectivo de trabajo, condenando al mismo tiempo a los trabajadores a no obtener el derecho a una jubilación. La salud. El derecho a la salud, entendido como el más alto nivel de bienestar físico, mental y social, ha sido negado constantemente a los trabajadores del ESME. A las garantías judiciales. La inexistencia de un debido proceso en la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el hecho de que el gobierno mexicano sea juez y parte dentro del proceso, ha originado una serie de ilegalidades en el acceso a la justicia con apego a las leyes nacionales e internacionales. 6. A la libertad de asociación. El decreto de extinción en última instancia, más allá de buscar la eliminación de una empresa costosa e ineficiente, entre comillas, como argumento en su momento de Felipe Calderón, buscaba la extinción del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por lo anterior, solicitamos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
como medidas de reparación integral a los daños ocasionados por la violación de nuestros derechos. 1. Se reponga a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en su empleo, asignándoles funciones iguales o análogas a las que desempeñaban. 2. Sean entregadas a los trabajadores las remuneraciones dejadas de percibir desde el momento del cese hasta la efectiva reposición en base al contrato colectivo de trabajo entre el SME y Luz y Fuerza del Centro. 3. Reconocer el derecho a percibir la cuota de jubilación de los afectados en términos del contrato colectivo de trabajo. 4. Reconocer como tiempo de servicio los años en que los que estuvieron cesados debido al despido injustificado y que este a su vez forme parte de la antigüedad laboral de los trabajadores despedidos. 5. Reconocer los derechos jubilatorios de aquellos trabajadores que durante 3 años y medio adquirieron los derechos de jubilación en términos del contrato colectivo de trabajo. 6. Que el gobierno mexicano realice un desagravio público por los daños ocasionados a miles de trabajadores electricistas. 7. Que se abone a los trabajadores un pago de reparación de daños morales causados desde el día del despido injustificado. 8. Abonar a los trabajadores los gastos y costos que originó como motivo de la defensa legal por el despido injustificado. Sugerir al Estado mexicano que las juntas federales de conciliación y arbitraje dejen de pertenecer al Poder Ejecutivo y pasen al Poder Judicial. Luego de la entrega de esta queja, este jueves próximo 24 de mayo en Washington, una comisión del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezada por el compañero secretario general Martín Esparza Flores, realizará diversas actividades de promoción y visibilización de la misma en los Estados Unidos. De igual forma, anunciamos el SME continuará con su lucha de resistencia civil y pacífica y la mesa de negociación con el gobierno federal en la búsqueda de una solución al conflicto. Una comisión encabezada por el secretario general del SME, Martín Esparza Flores, saldrá el día de mañana rumbo a la ciudad de Washington para llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y establecer la denuncia. El día de ayer estuvimos en un foro en Cuernavaca, Morelos, una mesa redonda en donde el principal ponente fue el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el doctor Emilio Álvarez Icaza. Tuvimos la oportunidad de platicar con él y habíamos hecho gestiones para que nos recibiera, porque la petición va dirigida a él como secretario ejecutivo, y nos confirma que el jueves a las 5 de la tarde, de manera formal, él recibirá a esta comisión encabezada por un servidor. Mañana, por mandato de nuestra asamblea, estaremos muy temprano en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenemos ya una agenda programada en Estados Unidos. Nos van a recibir organizaciones de migrantes como Human Rights, que encabeza Kerry Kennedy. Vamos a explicarlo. Está también la coalición de trabajadores de IMOCI, que es un dirigente mexicano, Lucas Benítez, el presidente de esta coalición, que ha seguido de cerca el conflicto del SME. También tenemos una entrevista con los del sindicato de AFL-CIO. Estamos buscando una entrevista también con otras organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos, y estamos pidiendo que en el Congreso de Estados Unidos haya congresistas que reciban al SME. Y otro tema que vamos a señalar allá sobre el conflicto de intereses que movió a Calderón para la extinción de Luz y Fuerza es cómo la secretaria de Energía, Georgina Kessel, que también está demandada en esta petición, teniendo información privilegiada del Estado mexicano, la pone a la disposición ahora de Iberdrola, que es una de las empresas multinacionales que más se ha beneficiado de los gobiernos, del último gobierno de Felipe Calderón. Se reanuda la mesa de negociaciones con la presencia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el subsecretario Luis Enrique Miranda Nava. Ahí las palabras textuales del secretario de Gobernación fue: el presidente nos ha mandatado a encontrar una solución que ponga fin al conflicto del SME, y le indica al subsecretario instalar una mesa permanente
que revise las propuestas que ellos ya tienen. Dice el secretario de Gobernación, si la propuesta que les vamos a hacer no reúne las características para que sea aprobado en su asamblea como sindicato, desechemos esas propuestas y pongamos otras propuestas en la mesa. ¿Cuáles sí transitan? Nos reunimos con el subsecretario el 15 de abril, establecimos cuál era la agenda de los temas para resolver en la mesa, y ellos dijeron, ¿cómo desagregamos el conflicto? ¿Cómo hacemos que sean menos trabajadores? Pues hay en promedio 3,000 compañeros que cumplen con los tiempos de servicio para alcanzar su jubilación. Ya tiene el gobierno este listado de compañeros que entran en todas las hipótesis, son 7 hipótesis de acuerdo al contrato colectivo para que se puedan jubilar. Ese fue el primer paso. Incluso en la última reunión que tuvimos, el subsecretario de Gobernación dice, está autorizado el listado para las jubilaciones. Una vez que pasen las jubilaciones nos dicen, vemos cuáles son los que quedan, cuáles son las características de la actividad que desarrollaban, dónde están ubicados geográficamente los trabajadores, para que podamos hacer ya la propuesta de reinserción laboral y productiva. Ellos ya tienen la propuesta. La Comisión Federal de Electricidad les entregó una propuesta a la Secretaría de Gobernación que nosotros decimos que es viable, porque en esa propuesta, que no la han entregado de manera oficial, se plantea que los trabajadores puedan ser incorporados al sector eléctrico en una modalidad jurídica que ellos están considerando resolver a través de la Junta de Gobierno de la CFE. Pero eso no es impedimento, porque el mismo secretario de Gobernación dijo, si hay necesidad de legislar para resolver esto, impulsamos en el Congreso los cambios jurídicos que sean necesarios. Entonces estamos en ese proceso, esperamos que haya comunicación el día de hoy de la Secretaría de Gobernación para establecer ya los mecanismos para proceder a las jubilaciones. Enseguida ver la parte de los que quedamos, que no alcanzamos jubilación, para ser incorporados al sector eléctrico. Esta mano de obra calificada le hace falta. El otro tema que planteamos en la mesa pues fue la libertad del compañero Jorge Ulises Uribe Gaón, preso político, ya lleva 2 años y 1 mes y unos días en la cárcel, y lo acusa la CFE de daño en propiedad ajena. Vean las contradicciones. Un juez, en otro caso, compañeros que los acusaron del mismo delito, porque habían supuestamente golpeado una camioneta de la CFE. Entregamos el documento del convenio en comodato, donde no es dueño la CFE de la infraestructura, ni de las propiedades, ni de los bienes, sino se las prestaron en comodato. Y la juez revisa y dice, efectivamente, CFE no tiene interés jurídico para demandar daño en propiedad ajena. Dice, el que tiene interés jurídico sería el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes del SAE, porque es a quien le entregaron todos los bienes de luz y fuerza. Y en el caso del compañero Jorge Ulises, dice el juez, que es otro juez distinto, federal, dice, no, sí tiene facultades la CFE para demandar daño en propiedad ajena. Ni siquiera el mismo criterio entre los jueces, pero son jueces de consigna, para que los compañeros sigan en la cárcel, meterle presión al sindicato o desistirnos de nuestra lucha, que no lo vamos a hacer. Ese es otro de los temas que están ahí en la mesa. Y el último que hemos planteado es el tema de la rehabilitación de la Clínica 26, que ellos ya acordaron en la mesa en la última reunión, invertirle recursos a través del Seguro Social para que la Clínica 26, que es de los trabajadores, pueda ser rehabilitada, abierta. Por eso nosotros, si ellos quieren seguir dándole largas al conflicto, nosotros hemos tomado el acuerdo del sindicato de interponer esta petición en la Comisión Interamericana, de darle seguimiento a 2 quejas que metimos, una en Ottawa y una en Canadá, en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ya fueron admitidas, esas desde el año 2010, y sobre todo aquí está vigente una demanda, la 1267/2009, están abiertos litigios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y próximamente demandaremos penalmente al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes por peculado. En ningún juicio laboral
se permite que la empresa enajene o venda un tornillo hasta que no concluya el juicio laboral. Y desde que empezó el conflicto, el SAE se dedicó a saquear las instalaciones de Luz y Fuerza del centro, a manejar los fondos de previsión social de los trabajadores y de los jubilados, a donar o entregar en comodato bienes inmuebles de Luz y Fuerza del centro. Todo debía de haber quedado como estaba, porque estaba en litigio el contrato colectivo de trabajo, estaba sub iudice, como dicen los abogados, y se la han pasado así vendiendo camionetas, saqueando los talleres, las bodegas, inventarios. No han informado cuánto ha ingresado por ventas de electricidad desde el conflicto, y entonces se hace acreedor el director del SAE de una demanda que vamos a meter por peculado. Vamos a continuar nosotros con este tipo de demandas hasta que haya una conclusión, y también vamos a continuar en las actividades. Ya montamos una carpa en el Zócalo con los maestros y la vamos a reforzar los próximos días.